Entonces, los insectos, obviamente, hay un mayor número de especies en el mundo, demasiadas especies, y atacan generalmente por defensa. Siempre la severidad va a depender del número de agresores, del sitio donde generen las picaduras y de la sensibilidad que tengan las personas en un momento determinado a algunos insectos. Algunos hacen reacciones alérgicas como una posibilidad importante. Los primeros que vamos a hablar son de los seminópteros, que son la familia de las avispas, abejas, abejorros y parecidos. Entonces, en general, las avispas o las véspulas son las más grandes, tienen habitualmente un abdomen alargado, y eso es muy importante porque ellas sí pueden repetir la picadura, a diferencia de lo que ocurre con las abejas, que no pueden picar sino una sola vez. Las colonias de avispas no suelen ser tan grandes, pero existe la posibilidad de que sea un ataque grave por el hecho de que una pueda picar en múltiples oportunidades. Las abejas o la apis mellifera solo pueden picar una vez, generalmente en un ataque individual, pero responden a la agresión. El asunto de la africanización ocurrió acá en América cuando, a partir de las apis mellíferas europeas, que eran no tan buenas en la producción de miel como lo son las africanizadas, trajeron algunas reinas africanizadas a Brasil y ellas se les escaparon y obviamente se pudieron empezar a reproducir. El problema es que el uso de pesticidas para el cultivo ha hecho que las colonias de abejas disminuyan, y es muy grave porque las abejas son unas excelentes polinizadoras. Cuando pueden haber panales grandes, panales gigantes, podrían llegar a ser un problema, especialmente cuando una persona es atacada por un enjambre. Recuerden que podrían haber, o se podría presentar la muerte cuando se presentan más de 100 picaduras. Cuando hay menos de 100 picaduras, el tratamiento suele ser dar antihistamínicos, hidratar vigorosamente para tratar de eliminar el tóxico y obviamente tratar de retirar los aguijones. Ese sería el manejo inicial. Entonces, la abeja africana fue introducida en América en 1956, que era la Apis mellifera esculata, y en 1957 hubo un cruce accidental de la abeja africana con la abeja europea, con la Apis mellifera, y se generó esa nueva especie de abeja africanizada, y que cuando usted las ve, usted no sabe si es europea, si es africana o es africanizada, no se sabe, no se puede. Pero lo que sí es claro es que las africanizadas son muy agresivas, eso sí se sabe. En la epidemiología, una colonia puede tener unas 65.000 abejas, y ya saben que para que sea letal se necesitan solamente 100, o sea que es muy fácil que uno pueda resultar víctima. Entre 50 a 500 picaduras pueden generar muerte de un niño y más de 1.500 a un adulto. Para que sea de gravedad con más de 100 sería muy grave. Y una picadura puede generar reacciones locales, una reacción sistémica y una muerte por choque anafiláctico cuando las personas han estado expuestas previamente al veneno. La mortalidad es muy baja, es del 0.09 a 0.45 por cada millón de habitantes, y la alergia puede ir desde el 0.38 hasta el 30% de la población. La prevalencia de las reacciones sistémicas es muy baja, hasta el 3.3%, y de las locales severas que cursan con edema importante puede llegar hasta el 18%. Lo que es claro es que las picaduras suelen ser bastante dolorosas, y que cuando hay una picadura en general, hay también liberación de feromonas que invitan a las otras abejas del panal a atacar lo que ya fue picado. Entonces, por eso hay que tener alguna precaución. El riesgo de reacción generalmente es de 20% para quien presentó reacción local, para que genere una reacción anafiláctica, y de 50% para quien haya presentado una reacción local grave. La alergia es mucho más frecuente en los hombres, y suele haber una sensibilización por vía nasal en las personas que trabajan en los apiarios. Son menos probables las reacciones alérgicas en esas personas. Hay una posibilidad de herencia, y en general las personas que presentan anafilaxia tienen una historia de atopia de entre el 25 y 50%. Los atópicos son esas personas que estornudan mucho, que tienen una historia de rinitis, que viven utilizando oximetazolina nasal y que a toda hora se viven quejando de que son muy reníticos. El veneno de la abeja básicamente tiene un pH muy ácido. La sustancia se suele llamar, conocer como melitina, y tiene características hemolíticas, o sea, puede destruir los glóbulos rojos y es vasoactivo. Tiene también enzimas como las hialuronidasas, fosfolipasas A y B, y puede generar lisis de membranas,
tiene fosfatasa ácida, tiene histamina que genera vasodilatación y algunas sustancias antigénicas. Puede tener serotonina, acetilcolina, algunas catecolaminas, dopamina, cininas inflamatorias y péptido granulador de mastocitos. Y la apimina propiamente dicha puede tener efectos neurotransmisores excitatorios, que es uno de los asuntos importantes. Entonces el veneno de la abeja es bastante importante, pero la ventaja es que una inocula una pequeña cantidad, se necesita una gran cantidad para que se pueda generar un efecto realmente grave. El cuadro clínico generalmente es una reacción tóxica local, luego puede haber una reacción sistémica que puede haber tempranas y tardías, generalmente tempranas, y las tardías pueden ocurrir precisamente por toxicidad en el riñón, por ejemplo, y generar una nefrotoxicidad grave. Hay algunas reacciones inusuales, como la que les estoy hablando de una reacción de tipo insuficiencia renal por dosis importantes en las picadoras o por varias picaduras pues, en un momento determinado, la anafilaxia que puede aparecer incluso con una sola picadura, y el riesgo alto de iguales síntomas en exposiciones posteriores con el riesgo de anafilaxia que aumenta el 5%. La reacción tóxica local es el cuadro más común, genera un abón, que es el hallazgo de la picadura, un dolor y edema en el sitio vecino, y la picadura, que son de máximo en 48 horas, puede desaparecer hasta por 7 días, puede permanecer la marca, generalmente dura menos. Puede acompañarse de náuseas y de vómito, y la infección local, que allí se genera una infección, realmente es muy raro. Eso realmente no es común. El cuadro clínico leve generalmente es una reacción local, dolor, equimosis y prurito. Si es una picadura, puede haber edema en párpados caragenitales, y también podría ocurrir en algún momento en una picadura en otro lugar, precisamente por la acción de la liberación de estas sustancias que pueden aumentar la granulación de mastocitos y generar efectos vasodilatadores. El efecto moderado puede dar diferentes zonas de equimosis, un prurito generalizado, náuseas y vómito, parestesias y alteración de la conciencia. Y el cuadro severo, que es potencialmente grave, puede dar edema en cara, cuello y en la vía aérea, y la principal complicación es el choque anafiláctico. Muchachos, el manejo del choque anafiláctico será la administración intramuscular de adrenalina. Media ampolla de adrenalina intramuscular es la solución cuando existen ese tipo de casos de anafilaxia. Entonces, en la parte sistémica, de forma inicial, puede aparecer anafilaxia con un cuadro de hipotensión, de astenia, dinamia, vómito, dolor abdominal, broncoespasmo. Y en el transcurso de 6 a 24 horas se pueden desarrollar los síntomas menos habituales, pero muy graves, como hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos, rhabdomiólisis, por una lesión muscular grave y extensa, disfunción hepática, hipotensión, disminución en las plaquetas, trombocitopenia, aumento de la CPK, que es lo que genera rhabdomiólisis, y una disfunción renal. Esos síntomas pueden ser más tardíos y aparecer luego de 48 a 72 horas. Pues cuando alguien tiene múltiples picaduras, vale la pena que, aunque inicialmente el dolor es la causa más importante y las reacciones de tipo alérgico, pues pueden llegar a aparecer síntomas hasta las 48 a 72 horas. De tipo sistémico más graves, como enfermedad renal, rhabdomiólisis, hemólisis y cosas como esa, disfunción plaquetaria, sangrados. En general, la anafilaxia, los síntomas inician dentro de los 10 primeros minutos, y cuando hay una reacción sistémica leve, básicamente arranca habiendo urticaria, malestar, ansiedad, prurito. La anafilaxia en el tipo 2, cuando es moderada, puede haber síntomas que vimos en el tipo 1, pero se pueden acompañar de angioedema, de disnea, de náuseas y vómito, diarrea, dolor abdominal y vértigo. Y la severa o grave, las mismas del tipo 1 y 2, y además disnea, estridor, disfonía, disfagia, disartria, confusión, sensación de muerte y debilidad muscular. Para este caso, para las tipo 3, es que deberíamos considerar la adrenalina. Para estas y estas deberíamos utilizar antihistamínicos y esteroides. Antihistamínicos como cuáles, la difenhidramina es una buena posibilidad, o el dimenhidrinato, que lo utilizamos más como anticinetóxico, pero podría servir. Y los esteroides tipo hidrocortisona son una buena medida. Y la tipo 4 se considera muy grave, y para esa también hay, o se debería considerar, la adrenalina, que son síntomas del tipo 1, 2 y 3 que generan colapso hemodinámico, hipotensión,
pérdida de la conciencia e incontinencia de esfínteres, pérdida o relajación de esfínteres, que es un estado de choque profundo y que podría repetirse o necesitarse dosis mayores de adrenalina, una dosis de 0.5 y quizás, si los síntomas persisten luego de 5 minutos, una dosis adicional. Profe, ¿me podría por favor repetir los signos del tipo 1, porfa? Urticaria, algo de malestar general, ansiedad y prurito. Básicamente son más locales. Gracias, profe. Ok. La anafilaxia entonces puede tener cosas importantes y algunas complicaciones. La anafilaxia, la urticaria, rinitis, edema angioneurótico, el edema de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea puede llevar a la muerte incluso con una sola picadura. La rhabdomiólisis, la hemólisis, anemia, leucocitosis, trombocitopenia y coagulopatía de consumo podría ocurrir como una reacción importante adversa. Espérame que alguien está tocando y no veo. No lo veo para darle paso a la sala. No miramos si es que vuelve a solicitar el ingreso, porque no vi ahí quién estaba. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la nefrotoxicidad. ¿Por qué los riñones se ven afectados? Se pueden ver afectados, los pueden ver afectados por varias cosas. Pueden haber lesiones en el riñón por necrosis mediada por complejos inmunes, pueden haber lesiones de los túbulos renales, que se llama una tubulopatía, puede haber hemoglobinuria. ¿Por qué hemoglobinuria? Porque hay destrucción muy grande de glóbulos rojos, entonces la hemoglobina queda libre. Entonces puede haber y ocurrir, puede haber hipotensión y puede haber hipohipertensión e isquemia. Entonces se pueden generar alteraciones hidroelectrolíticas como trastornos de sodio, trastornos de potasio, trastornos de calcio y hasta acidosis metabólica. Pues hay reacciones inusuales. Puede presentarse infartos agudos de miocardio en personas que tengan corazones comprometidos. Es una cosa muy rara. Se llama el síndrome de Counnis. Y el síndrome de Counnis es una reacción anafiláctica que genera hipoperfusión cardíaca y un infarto. Yo recuerdo solamente haber tenido 2 síndromes de Counnis en la vida. Es muy exótico, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, ténganlo en consideración. Convulsiones, vasculitis, neuritis y una cosa que se llama la enfermedad del suero, que es urticaria, artralgia, fiebre, 1 o 2 semanas luego del envenenamiento. Que eso puede ocurrir posterior a una anafilaxia, que también la enfermedad del suero suele ocurrir después de las mordeduras de serpientes. Entonces, en general, el manejo es encontrar el aguijón, retirarlo por raspado por cinta, agua y jabón, hielo local, antihistamínicos y analgésicos a necesidad, esteroides sistémicos si hay gran intensidad del envenenamiento local y hay gran edema, usar solo por 3 días y no se requiere profilaxis tetánica cuando eso ocurra. Recuerden que uno no debería presionar los sáculos por el riesgo de un envenenamiento peor. Y así se nota. Y una de las mejores estrategias para sacarlos a veces es 1 a 1 con las pincitas que utilizan las chicas para depilar. O se pueden sacar por raspado en contra. El manejo de la reacción local severa de la urticaria generalizada será adrenalina, que generalmente es 0.3 mililitros en un adulto o en niños, 0.01 miligramos por kilo. Subcutáneo no, se pone intramuscular ahora. Y 1 miligramo que se puede diluir en 10 mililitros en adultos y ponerle 0.1 mililitros por kilo es una posibilidad. Antihistamínicos como la difenhidramina se pueden considerar y los esteroides, como les había dicho. Para el manejo del broncoespasmo hay que administrar oxígeno y beta-2 agonistas. El mejor de todos, el más disponible y el más sencillo de usar es el salbutamol. Y para el estado de choque, líquidos y vasopresores. La dopamina no es el mejor de los vasopresores, sería mejor noradrenalina. Pues en general, para el manejo moderado a grave, siempre la ABCD, administración de oxígeno, tratar de, por deglución o inhalaciones, darles agua fría puede disminuir un poquitico la progresión del edema, pero antes que darle a alguien algo, de tomar a alguien que pueda tener el compromiso de la conciencia, quizás hay que tratar de canalizar una vena y empezar a deshidratar y tener medicamentos a la mano si estuvieran disponibles. Y obviamente la adrenalina, que es parte fundamental. Vigilar los signos vitales y transportar. En el hospital podemos pensar en la posibilidad, en algún momento determinado, si la intoxicación es severa, de dializarlos incluso para tratar de eliminar
gran parte del tóxico, de los tóxicos están allí. Para evitar las picaduras hay una cosa importante, pilas que cuando van a salir al campo, cuando van a salir a alguna cosa, no deberían utilizar perfumes, las ropas de color brillante, pues obviamente son más llamativas para las abejas, aunque parezca lógico, uno no debería coger los panales a piedra, pero todos lo hicimos en algún momento de la vida, por lo menos los que fuimos más inquietos. Ante los ataques vale mejor la pena a veces quedarse quieto completamente, pero ya ante la primera picadura seguramente van a venir muchas más. Hay que tener cuidado con la curiosidad y si hay la posibilidad de refugiarse, pues obviamente será la mejor medida, incluso tirarse al agua en un momento determinado es una buena posibilidad. Entonces tengan eso en consideración. Sobre las arañas, importante sobre las arañas. Acá no tenemos todas las especies de arañas venenosas, pero vamos a hablar un poco sobre aracnidismo. Es un accidente muy raro, generalmente las arañas atacan por defensa, viven en lugares oscuros y cálidos y la mayoría viven en los bosques húmedos tropicales. No se consideran insectos, realmente son arácnidos. Hay unas 35.000 especies distribuidas por todo el planeta. Hay unas arañas verdaderas y hay tarántulas que también se consideran arañas realmente y solo algunos especímenes venenosos en Australia. Las tarántulas son muy grandes, son muy amenazantes, pero no son las más venenosas. De hecho, hay unas que son bien bonitas en sus características. Obviamente son muy amenazantes. Los géneros que nos van a preocupar más van a ser estos cuatro. La Lactrodectus, que es la viuda negra, la Loxóceles, que es la araña café, araña violín o la parda reclusa, la Foneutre, que es la araña de las plataneras o bananeras, y las tarántulas. Las cuatro las tenemos en Colombia. Generalmente pueden generar 200 muertes al año en todo el mundo, no son muchas. En Brasil unos 2.500 accidentes al año y en países como el nuestro, Chile, Perú, Argentina y Costa Rica hay bastantes accidentes por arañas. Arrancamos con el lactrodectismo. El lactrodectismo es el envenenamiento por viuda negra. Son arañas muy pequeñas, básicamente las hembras son mucho más pequeñas, son de acaso, si acaso, de hasta 3 milímetros. Son súper pequeñitas, los machos son un poquito más grandes. Entonces no se imaginen como una araña venenosa y peligrosa, una araña grande, una araña que puede ser tan pequeñita. Si ustedes están en el computador como en el teclado, si miran la letra Y, así de pequeña puede llegar a ser. Tiene un color negro aterciopelado, un abdomen globuloso con un dibujo en forma de reloj de arena ventral, es una característica muy importante. Y la suelen llamar araña colla. El veneno es bastante neurotóxico, liberador de acetilcolina, y eso puede agotar los depósitos de acetilcolina, o sea que puede generar unas calambres brutales, un dolor abdominal severo, vómitos, son varias de las manifestaciones. Entonces, en general, el dolor local es de intensidad variable, puede generar bastante sudoración y eso es muy importante. Si usted encuentra que eso es una característica propia del lactrodectismo, que alrededor de un área de la picadura hay sudoración local, no diaforesis, una sudoración cercana al lugar, piensa en una viuda negra. Edema, eritema, parestesias, fasciculaciones y con síntomas que inician muy rápido, puedes estar pensando que se trata de una viuda negra. Las manifestaciones sistémicas, el 22% de los casos, el inicio de los síntomas después de la primera hora, se generan contracciones y espasmos musculares severos, precisamente por el agotamiento de la acetilcolina. Se pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, un abdomen en tabla y una gran liberación de sustancias. Por ejemplo, una salivación intensa, una gran liberación de moco, de rinorrea y puede dar hasta edema en los párpados. Puede producirse fiebre, midriasis, cefalea, taquicardia, delirio y alucinaciones, hipertensión y arritmias y disnea, y pueden progresar en 24 horas y pueden durar hasta una semana. Entonces realmente les va muy mal. No tanta gente muere, pero ustedes podrán entender que si alguien tiene una comorbilidad, es anciano y es frágil, estas manifestaciones pueden generarle deshidratación y la muerte, o si tiene una enfermedad cardiovascular de base, las arritmias le pueden producir la muerte. El tratamiento, los pacientes deberían ser llevados a la unidad de cuidado intensivo. De allí lo que les administramos es tratamiento de sostén
Las fasciculaciones, como son tan dolorosas, les damos calcio, les ponemos benzodiazepinas como relajante muscular para poder mejorar, por supuesto, el dolor que se genera, y les damos el antiveneno específico. No es fácil de conseguir, pero a veces está disponible. Esta quizás es una de las más temidas de todas. En Chile hay una época del año donde hay una gran cantidad de estas reclusas pardas, del loxocelismo. Es una araña pequeña, lo que ven allí es una moneda, y se dan cuenta que son arañas pequeñas. Entonces yo creo que con la clase de hoy va a quedar claro que uno siempre está muerto del susto de una araña grande, y cuando nos estamos dando cuenta, los enemigos realmente peligrosos son pequeños. Son arañas de 3 a 5 centímetros de envergadura, de color marrón, son peludas, grises o café pálidas, y es que viven en los bosqueos húmedos tropicales. Las conocemos como pardas reclusas, arañas marrón o arañas violín, porque tienen una forma de violín. La forma de violín no es la forma de la araña. Póngale cuidado a la parte de la cabeza, acá, y miren acá cómo, yo les muestro con la flechita, cómo se alcanza a ver como un violín allí, bien definido, una guitarrita, un violín. Ah, sí, ahí se ve. Esa es la forma de violín. Entonces no es porque la gente a veces cree que el violín es por la forma del cuerpo, es por esa forma del cuerpo. No, no es por esa forma del cuerpo, es por esta forma, lo que se ve aquí al interior, que es la que tiene forma de violín. Y miren que también se alcanza a observar. Entonces, el veneno tiene enzimas dermonecróticas e inductoras de agregación plaquetaria y coagulación. Y hay dos manifestaciones del loxocelismo. Puede dar loxocelismo cutáneo, que es una necrosis horrible cutánea, y puede dar cutáneo y visceral, o sea que también puede dar lesiones sobre algunos de los órganos. Es una forma muy grave. El cutáneo es el más común, del 85 al 95% de los casos. 12 o 36 horas después de la picadura, consulta por dolor intenso, quemante, urente, prurito intenso, y flictenas y equimosis, y la formación de necrosis y úlceras se da una semana y puede persistir por meses. Entonces, eso no parece haber sido muy doloroso, la gente se rasca y luego empieza a generarse unas lesiones muy feas. Así se ve el loxocelismo cutáneo. Entonces, miren que inicialmente parecen lesiones pequeñas, una pápula, no parece una cosa muy grave, y luego empieza a extenderse y a ser peor. El caso del loxocelismo cutáneo visceral es más raro, en el 5 al 15% de los casos. Al inicio se dan las primeras 24 horas, lo primero que se nota es la lesión cutánea, puede haber anemia hemolítica, hemoglobinuria, petequias, firinogenemia o hipofirinogenemia. Eso puede generar una cosa que se llama una coagulación intravascular diseminada. Ictericia puede generar la muerte, puede generar una enfermedad renal también. Entonces es una cosa importante, Alejo. Yo como me doy cuenta de todas las pendejadas que usted está diciendo sin laboratorios. Para si usted llega y le toca en un campamento, en un lugar lejos, que alguien lo pica algo y dice, no me duele nada, y llega el otro día y empiezas a notar que tiene necrosis en la piel, y cuando te dice, estoy orinando rojo, color Coca-Cola, parce, tenés un loxocelismo cutáneo visceral, eso es muy grave. Si no lo llevas al hospital se va a morir porque ya está haciendo rhabdomiólisis y ya va a empezar a hacer una lesión renal aguda. Entonces uno tiene, para poder diagnosticar, que sospechar vainas. ¿Y qué más puede generar una cosa parecida a esas? Varias cosas, pero lo importante es poder identificar la gravedad de los casos. El tratamiento, hay un antiveneno, hay ampollas para ese tratamiento, y es de la variedad cutánea visceral se necesitan hasta 10 ampollas del antiveneno, y la variedad cutánea 5 ampollas. Hay malos resultados por un inicio tardío del tratamiento. Entonces, en general, hay un tratamiento de sostén. Los esteroides no tienen ninguna utilidad, ponerle dexametasona y cosas de esas no va a servir. Los antibióticos solamente salen en casos de sobreinfección, y el tratamiento quirúrgico de la lesión puede darse o llevarse a cabo con un desbridamiento, pero deja secuelas muy graves. Hay un medicamento que se llama la Dapsona que lo utilizaron, pero tampoco tiene mucha utilidad. Entonces, el tratamiento. Oxígeno hiperbárico es una posibilidad para las formas cutáneas a 2 atmósferas de presión por 90 minutos, donde haya cámaras hiperbáricas, y utilizar la Dapsona, que es ese medicamento que les decía que es muy tóxico, muy tóxico. Alejo, pero ¿por qué no estás diciendo no como APH no a esos tratamientos? Yo sé, parce, yo sé que no, que eso es de hospital, pero lo que quiero que se den cuenta es de la gravedad de la picadura del loxocelismo y de las consecuencias que podría llegar porque alguien inadvertidamente lo pique y dice, no fue grave, es una cosa nomás en la piel, no va a pasar nada. Y pasados los días, si alguien no se da cuenta y no identifica la especie y no le ponen rápido el antiveneno, podría llegar a ser muy grave. El foneutrismo. Ahora sí les tengo mucho miedo a las arañas. Estas arañas son muy feas, son muy grandes, pero sobre todo son muy agresivas.
Yo creo que es la única araña que te persigue para poderte morder. Son arañas inmensas de 15 a 24 centímetros de envergadura, las llaman arañas de las bananeras, no tienen telarañas, son gris o castañas oscuras, brincan horrible, o sea, pueden brincar mucho y tienen un cuerpo peludo y manchas claras longitudinales y oblicuas en el dorso. El foneutrismo, el 80% de los casos son leves: dolor local, edema, eritema, calor, sudoración, parestesias, fasciculaciones, taquicardia, agitación. No suelen generar la muerte, y si infiltras el lugar de la picadura con lidocaína, se va a generar una sensación de bienestar, disminuye el dolor. Las personas se dejan en observación unas horas y se les pone o se les da acetaminofén para el manejo del dolor y no pasa más. Generalmente no es grave, pero el 10% de los casos puede ser severo, y en los casos severos puede haber vómito, dolor abdominal, cialorrea, una sudoración profusa, priapismo e hipertensión. Puede generarse un síndrome coronario grave también por el aumento de la circulación del veneno y ese estado de hipertensión y aumento de la demanda de oxígeno al corazón. El tratamiento generalmente es antiveneno polivalente antiarácnido de 4 ampollas, analgésicos, antieméticos y el manejo local. Esta es una de las que es muy amenazante, es horrible, pero no suele ser de tanta gravedad. El 5% de los casos más severos pueden tener manifestaciones de leves a moderadas, pero generar estados de choque graves, arritmias graves, edema pulmonar, estupor, confusión, convulsiones y alucinaciones. Y el tratamiento también se hace en cuidado intensivo con las ampollas de antiveneno específico. Las tarántulas las llaman arañas polleras, a veces son mascotas incluso, no son tan venenosas como uno creería, tienen un abdomen opaco y peludo y pueden quedarse pegadas al morder, una cosa absolutamente miedosa, pero pues obviamente no reviste gravedad. Las tarántulas en general, la mordedura produce solo dolor, algo de parestesia, edema, eritema local y puede producir un infarto ganglionar, no es más que eso. Hay que lavar la herida, analgesia seleccionada que podría ser útil, acetaminofén, dipirona, no usar AINES, y puede haber fenómenos de alergia urticaria a los pelos que generan algo de urticaria, pero no es más que eso. De los 100 pies o escolopendras son muy agresivos, son muy venenosos y son muy dolorosos porque producen una lesión muy irritante. No hay tratamiento específico, pero puede generar un dolor intenso que puede persistir por 24 o 48 horas, puede dar priapismo, y el tratamiento puede ser infiltración local con lidocaína y analgesia. Los escorpiones yo los detesto, yo los odio con todo mi ser, yo los odio bastante. Hay unas 1.500 especies conocidas, solo 25 especies son de importancia médica, y el poco conocimiento de las toxinas, especialmente los latinoamericanos y colombianos, nos ponen factor de riesgo. Acá en Colombia hay 2 especies, el Titius pachurius y el otro es el Buthides septuroide. En Colombia no son tan tóxicos, habitan en lugares oscuros y húmedos, generalmente tienen colas de 6 segmentos, y hay una cosa muy importante: alacrán y escorpión es lo mismo. Que es que los escorpiones son negros y los alacranes son monos, nada. El aparato venenoso está en el último segmento. Las pinzas o quelas son inofensivas, pero es importante que recuerden que en los escorpiones las quelas pequeñas son de escorpiones más venenosos, porque evolutivamente necesitan más veneno, porque las quelas no les van a permitir poder inmovilizar fácil a las víctimas, y obviamente son animales mitológicos. Yo les tengo pavor. Son un problema de salud pública en Brasil, y en Colombia, en el departamento de Tolima, de Magdalena Medio y en las costas. En Antioquia, el lugar donde más hay es en Caldas, en el municipio de Caldas, aquí cercano al Valle de Aburrá. Es impresionante la cantidad. El tercer número de muertes por envenenamiento de animales y las familias que tenemos es Butide y Centuroides. Son los de importancia médica en Colombia. En el año 2000 en Antioquia y en Tolima pueden haber entre 100 y 200 casos, no son muchos, 31% en niños, 87% dentro de las casas, se meten esos malditos. En el área urbana hay muchos, y muchos de ellos son en pies y manos, generalmente porque los pisamos. Así se ven el Titius pachurius y el Buthides centuroides, son muy feos y pueden llegar a ver muy grandes. Los centuroides suelen ser más grandes. Las proteínas que inoculan son proteínas de bajo peso molecular, de rápido ingreso al sistema nervioso central, generan mucho dolor, son muy intensas las picadoras, y sobre todo porque se inyectan bastantes enzimas, hialuronidasas, fosfolipasas, sales, agua. En general activan canales de sodio y de potasio.
Eso genera despolarización y liberación masiva de neurotransmisores como las catecolaminas, acetilcolina en diferentes sinapsis, excepto en el sistema nervioso central, gracias a Dios. Profe, una pregunta. ¿Me Hola. puedes repetir, por favor, de qué animalito estamos hablando acá? Escorpiones. Ah, bueno, gracias. Profe, ¿cómo es que en Caldas se ve mucho? Parce, brutal. Yo tengo que mantener mi centro de entrenamiento a toda hora fumigado. Marica, nosotros duramos como 2 meses sin poder hacer cursos por la pandemia. Y este fin de semana hubo curso. Y después de 2 meses que fuimos a abrirlo, encontraron 10 alacranes muertos, parce. Vos puedes creer, es que son muchos. Y yo tengo un tarro lleno de alacranes, pero lleno de alacranes. Es impresionante, pero es impresionante. Es impresionante. No, yo caigo en Caldas, no. Tener cuidado, weón. Pero más en la parte rural, no en el casco urbano, pero hacia La Clara, que es donde queda el centro, hay un montón, un montón, pero montones. En el municipio propiamente dicho, no, pero si es por la Tablaza, por Ancón, por esos lados, hay bastanticos alacrán. Muy bien. Entonces, la severidad va a depender de la especie, de la cantidad de veneno, obviamente del paciente y de la sensibilidad que tenga, y por supuesto del estado de salud. Generalmente hay cuadros de no intoxicación, muchas veces son picaduras con la que el alacrán no tenía intenciones sino defensivas y es leve, pero pueden haber manifestaciones graves. Por eso ustedes van a encontrar que mucha gente las pica, les duele y no pasa nada, pero pueden haber manifestaciones tan severas que puede generar hasta pancreatitis, necrotizante grave y la muerte. Hay que observar a la gente por 6 horas, vigilar la respiración, tranquilizarlos, ponerles compresas frías, mejora el dolor. La dipirona o la acetaminofén sirven para el manejo del dolor y la infiltración con lidocaína sin epinefrina puede ser muy útil para disminuir precisamente el dolor. En el cuadro leve puede haber algo de dolor, cialorrea, edema en la lengua, algo de disartria, prurito nasal y faringeo y ya no hay ningún problema. Pero en los cuadros severos pueden haber cosas bastante graves como las que les he dicho. Se puede poner lidocaína, como les dije, para la parte local y una ampolla antivenenos y los síntomas desaparecen. Se llama alacramín, el suero antiofídico. Hay un programa de entrenamiento que se hace una vez al año que se llama Wilderness Medicine, donde se hacen talleres de manejo de antiofídicos y de alacranes y de arañas. Pero creo que de pronto para el semestre que entra en el SBAI, yo les doy el taller de manejo de eso, pero básicamente no tiene mucho lío, es tenerlos disponibles o poderlos utilizar, y ya saben que en el caso de alacramín se utiliza 1 o 2 ampollas. ¿Por qué se evita la morfina? ¿Por qué se debería evitar la morfina en este caso de las picadoras de alacranes? Porque se podría potenciar el efecto de la morfina y generar un efecto de presión del sistema nervioso central. Los envenenamientos sistémicos pueden generar signos de alarma que ustedes deberían conocer. Cuando se presenta fiebre, sudoración, dolor abdominal, vómito y priapismo, como ocurría con las mordeduras de arañas, significa que hay una liberación importante de neurotransmisores y que pueden haber efectos sistémicos graves. Entonces hay que tenerlo como presente. En la intoxicación moderada generalmente es más común en niños, solamente el 2% de los casos, y puede dar sensación de cuerpo extraño en la garganta, nistagmus, dolor abdominal y fasciculaciones. Como les decía, puede dar priapismo, agitación, taquicardia y las manifestaciones que hemos mencionado. En el caso de la moderada, 2 ampollas serán suficientes. En el caso de la severa, puede generarse hipocalcemia, pueden haber arritmias, un dolor muscular, ceguera transitoria, ataxia, sudoración profusa y obviamente dolor torácico. Inestabilidad hemodinámica, edema pulmonar, signos de falla cardíaca aguda y pancreatitis. ¿Alejo se lo pueden generar los alacranes que acá? La respuesta es sí, definitivamente sí. El manejo de la intoxicación severa serán 4 ampollas y observación 72 horas en UCI. Entonces, como se han dado cuenta de lo que tenemos acá disponible en Colombia, hay cosas bastante venenosas con las que podemos dar, por supuesto, manejo. En general, el manejo incluye el reconocimiento y la posibilidad de complicaciones, que la gran mayoría de los casos van a ser de poca gravedad, pero en muchos casos también podrían ser tan severos, y desde un escorpión hasta una araña, pasando por abejas y avispas, podemos llegar a tener complicaciones graves. Mis muchachos, eso es lo que íbamos a revisar el día de hoy. ¿Qué es la tarea pendiente? Para que la próxima clase vamos a hablar un poquitico antes de la clase. Para antes del viernes,
resumencito de cuáles son las drogas de abuso disponibles en el país: cocaína, marihuana, LSD, éxtasis. Si quieren el Cocodray, hágale. Si alguien se quiere meter a ver qué hay en el Man of the Moon o en el Burn Man, que son festivales donde hay drogas de autor, pero no me preocupa, me gustaría más saber con qué se intoxica la gente acá en Colombia. Entonces, después de eso ya me mandan el trabajito y ahí sacamos una notica. Mis muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias. Profe, ¿el trabajito es al correo? ¿Qué cosa? Sí, porfa, al correo.